benvidas e benvidos á segunda edición das xornadas cinematográficas do FICBUEU. Vou vos falar un poquinho do que son as xornadas. Aglutinan as actividades de carácter formativo e teórico que xa viña desenvolvendo o FICBUEU ao longo das anteriores edicións, e cada ano xiran en torno a unha temática que actúa de fío condutor das diferentes intervencións. Este ano o título das xornadas é Cotiandade e estética do cine sensible, e para abrir temos con nós, afortunadamente, a Nieves Febrer. Nieves é docente e investigadora adicada principalmente á arte contemporánea e á comunicación audiovisual, e o resultado da súa tese de 2008 que fixo coa Universidade de Valladolid, este libro que temos aquí, voume mover, xinto, este libro que temos aquí, que Entorno e artificio, imágenes de lo cotidiano, e no que basará a súa intervención, na que poderemos descubrir as diferentes perspectivas á hora de abordar a cotiandade no cinema. Entón, moitas grazas por vir, agardamos vos no resto de actividades e xa lle dou paso a Nieves. Muchísimas gracias Nerea por la presentación, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí acompañándome en esta mañana de sábado y por inaugurar además estas segundas jornadas cinematográficas. Muchísimas gracias también a FICBUEU por poner en práctica estos espacios de reflexión para poder hablar sobre cine y sobre arte contemporáneo en general. Yo, tal y como os ha comentado Nerea, voy a basar un poquito mi intervención en lo que es Entorno y artificio, que fue la publicación de este libro que hice a raíz de mi tesis doctoral. Y bueno, me van a perdonar que me he traído mis apuntes, pero como al final soy profesora, solemos tener una mala gestión del tiempo, así voy un poquito más controlada con los tiempos que disponemos cada uno de los ponentes. Y bueno, pues pensando un poquito en hablar precisamente de imágenes, recordaba las palabras del antropólogo James Fernández, ¿no?, que él dice que la comunicación humana a través de sus imágenes y toda la connotación simbólica que conllevan, pues desempeñan un papel fundamental, ¿no?, en nuestra vida social. Las imágenes, que además es una palabra altamente polisémica, ¿verdad?, nos acompañan diariamente en las vivencias y en las experiencias cotidianas, ¿no?, siendo un reflejo pues, realmente de nuestros modelos culturales, ¿no? Y bueno, pues el material que aquí os pongo, os he traído, realmente comienza su trayectoria en un intento, ¿no?, de transcribir lo cotidiano en el arte, pues porque realmente son los artistas, ¿no?, los que investigan sobre su entorno, los que crean obras hechas, ¿no?, a partir de su experiencia cotidiana, ya sean estas en muchos casos verdaderas o ficticias, ¿no?, porque realmente su eficacia tiene que ver más bien con su elaboración, con su confección, con su producción, ¿no?, con su transformación, incluso con su proceso, que con el hecho de que sean auténticas, ¿no? Lo cotidiano, por lo tanto, realmente se construye, ¿no?, y está situado en ese lugar intermedio difícil de visualizar, que yo llamé precisamente entorno y artificio, ¿no?, porque lo cotidiano realmente no es algo transparente, sino que debe construirse, y además pues hay un número infinito de realidades diferentes, ¿no? Con lo cual, en este caso, hablaríamos del arte de lo cotidiano, pero también de lo cotidiano en el arte, ¿no? Es hablar de arte contemporáneo, que además tenemos aquí una diversidad enorme, ¿no?, de disciplinas. Yo me voy a centrar principalmente en cine, pero también hablaré mucho de la fotografía, ¿no? Hablaré del videoarte, hablaré un poquito de literatura, porque todas ellas son realidades y ficciones, ¿no?, que realmente se interrelacionan, ¿no?, y que forman parte de toda esta misma construcción cultural, ¿no?
Y bueno, pues en esta sesión veremos sobre todo la importancia del relato como discurso y como recurso cotidiano, ¿no? Tanto en su sentido como en la interpretación del mismo, ¿no? Y bueno, haremos un pequeñito análisis visual y conceptual, ¿no? Basado tanto en lo representado como en los elementos descriptivos que iremos viendo en sus situaciones contextuales, porque efectivamente narrar es contar la historia, narrar es lo que nos organiza y da sentido precisamente a nuestras vivencias cotidianas y es donde se realiza el acto de producción del relato, ¿no? Bueno, como veis en esta diapositiva un tanto laberíntica que os he traído para explicaros un poquito la metodología de este trabajo que bueno, pues consistió, como podéis ver, en escoger, en seleccionar, en agrupar a diferentes artistas bajo esta temática común de lo cotidiano, ¿no? En mi caso me centré e inicié esta propuesta ya principalmente en la década de los años 1970, ¿no? También con la idea de que son un reflejo y un producto de los recientes 60, ¿no? Que son los años de los movimientos estudiantiles, de las contraculturas, pero también en el arte, ¿no? Son los años de las rupturas cinematográficas, de la Nouvelle Vague, de las vanguardias artísticas, con lo cual, bueno, pues realmente veis que el campo de investigación seleccionado pues abarcaba, como os he dicho, cine, pero también fotografía, también literatura, ¿no? Y bueno, pues dando prioridad fundamentalmente a sus formas narrativas, ¿no? En literatura concretamente yo me centré un poquito más en lo que son los cuentos de Raymond Carver, pero también me basé mucho en las novelas de Paul Auster, me basé también en Milan Kundera, ¿no? Que todos ellos pues realmente se acercan a este concepto y a esta poética, ¿no? de lo cotidiano. Y es que es precisamente en todo este imaginario y en esta poética de lo cotidiano donde los artistas son investigadores natos, ¿no? de su realidad y de su época y de su tiempo, ¿no? Y es que poder acercarnos a todo este arte contemporáneo, ¿no? Tener este acceso a toda esta mirada, ¿no? hacia el arte contemporáneo, pues también nos permite a su vez autoproyectarnos, autocomprendernos, ¿no? y entrar así en este cosmos teleobjetivado de difícil estudio, ¿no? Como diría Paul Biliro, ¿no? Bueno, pues yo, como os comentaba, le voy a dar una especial relevancia a este arte narrativo de lo cotidiano en el cine. Y es que el cine, que es el medio fílmico, ¿no? Como ya estuvisteis comentando en las jornadas del año pasado, pues realmente despliega, ¿no? Todos estos elementos, ¿no? Estos signos visuales, gestuales, ¿no? Verbales, sonoros, ¿no? Con sus articulaciones discursivas, ¿no? Que ahí es donde entraría pues ya el tiempo, el ritmo, el montaje, ¿no? de la película, y efectivamente nos da este artefacto textual maravilloso, ¿no? Bajo toda esta lógica narrativa. Me gustó mucho la intervención que hicieron precisamente en la mesa en línea las montadoras, que hablaban precisamente, ¿no? de que es el espectador el que acompaña, ¿no? en todo momento, digamos, el relato de la película, el que rellena, ¿no? los huecos de sentido. Y hablabais al mismo tiempo del cine, siendo el cine, ¿no? esa médula, ¿no? Por el que se caracteriza, ¿no? Y es que el cine, en toda esa sucesión de imágenes, pues es donde existe realmente, ¿no? Se produce esa magia, ¿no? Muchas veces, ese acto creativo, ¿no? entre el espectador y la pantalla, ¿no? Y ahí pues realmente los discursos cinematográficos son muy interesantes para nosotros, porque es donde se muestra, ¿no? el germen de nuestras emociones, ¿no? Donde se transmiten todos estos imaginarios sociales y que al mismo tiempo nos ayudan, ¿no? a la formación de nuestras identidades, ¿no?
Con lo cual, bueno, pues el contenido narrativo, ¿no?, de todos estos relatos, su sentido, vamos a ver como aquí los personajes son realmente los verdaderos protagonistas y los agentes, ¿no?, activadores de toda la historia. Yo en el libro cogí un enfoque un poquito Foucaultiano, podemos decir, ¿no? Me basé también en el filósofo Michel Foucault, porque él habla precisamente de la importancia de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo poco importante, ¿no?, que muchas veces pues, queda sepultado, ¿no?, bajo los grandes temas históricos o los trascendentales discursos políticos y que se olvidan muchas veces de las estructuras, ¿no?, y de las normas, ¿no?, que organizan la vida diaria. Ahí había un referente muy interesante que es en lo que al cine se refiere a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, todo lo que son los cineastas neorrealistas, ¿no?, que realmente, bueno, pues retomaron las historias o podríamos decir las microhistorias, ¿no?, de la gente corriente. Se basaron pues, en lo que era digamos, los comerciantes, los trabajadores, ¿no?, todo lo que eran los hechos particulares. Además, hay que tener en cuenta que sobre estos años también la irrupción de la televisión en los hogares, ¿no?, pues hizo también un nuevo fácil acceso, ¿no?, digamos, a lo que es el cinematógrafo casero, ¿no? Y ahí también pues, empezamos a ver que las líneas que separan, como decimos, las realidades o las ficciones, pues se volvieran cada vez un poquito más difusas, ¿no? Bueno, sirva toda esta primera fase, así un poquito de introducción para ir dándole forma a todo este laberinto cotidiano, ¿no?, a través de varias y diversas ramificaciones que en el fondo pues, se encuentran todas ellas interrelacionadas, ¿no? Yo en mi tesis pues, me centré ya en autores pues, como Ken Loach o como Stephen Fries o como Wim Wenders, ¿no?, o Abbas Kiarostami o Jim Jarmusch o Michael Haneke, ¿no?, o Chantal Akerman, que otorgan en su cine, ¿no?, toda esta visión indispensable, ¿no?, hacia esta temática cotidiana, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de los mencionados Loach y Fries, ¿no?, que en este caso pues, son continuadores del free cinema británico, ¿no?, y que manifiestan, ¿no?, su inconformismo frente a las políticas sociales, o el propio Haneke, ¿no?, que es tan interesante, que investiga precisamente sobre los problemas de comunicación humana en ámbitos más bien domésticos, ¿no?, y que podríamos decir que afectan directamente a la persona y a su entorno, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, un aspecto realmente muy importante para mí y al que le dediqué una especial atención era trabajar precisamente la construcción cotidiana de la persona a través de su entorno y otorgándole una especial importancia a la ciudad. La ciudad tanto como protagonista en sí misma como emblema también, ¿no?, de la modernidad. Y al mismo tiempo cobraba una especial relevancia lo que es el viaje citadino, ¿no?, el hecho de que el urbanita, digamos, cotidiano, ¿no?, pues se haya continuamente fragmentado, ¿no?, selecciona diversos acontecimientos y va creando y recreándose él mismo, ¿no?, una serie de artificios. Entonces, bueno, en este orden, Jim Jarmusch, como os decía, que es un cineasta independiente norteamericano, ¿no?, me resultaba muy interesante porque utiliza precisamente, si os acordáis de sus películas, todo lo que es la marginalidad, todo lo que es la soledad, todo lo que es el sentido del tránsito, del devenir, ¿no?, como sello personal de todos sus personajes. No retrata, digamos, esa América heroica o triunfadora, ¿no?, sino aquella que se alimenta precisamente de la crisis permanente, ¿no?, aquella que busca esa identidad compleja, ¿no?, en un
mundo multicultural, ¿no? En permanente cambio. Por ejemplo, películas pues, como Mystery Train o como Extraños en el Paraíso o Noche en la Tierra, ¿no? O Coffee and Cigarettes, que son todas ellas, ¿verdad? Historias pues, cuyos protagonistas se hallan en este mundo errante, digamos, en el mundo de las road movies, en el mundo de los outsiders, ¿no? Y que al igual que el Wim Wenders, ¿no? de Alicia en las ciudades o de París, Texas, ¿no? Y bueno, pues toda esta temática que a mí me resultó bastante interesante, ligada a la ciudad, ligada a estos habitantes errantes, ¿no? Pues tuvo una especial relevancia y una especial importancia para mí esta película de Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, una película del año 1987, ¿no? En la que el propio Wenders cuenta que la realizó tras su regreso a Berlín, tras varios años de ausencia, en la que paseando descubrió que está llena de ángeles arriba, ¿no? En los edificios, y él se imaginó a estos ángeles realizando lecturas, ¿no? de la ciudad de Berlín mientras transitan, ¿no? por sus calles y por sus casas, ¿no? No sé si recordáis un libro de Italo Calvino, que es muy bonito, se llama Las ciudades invisibles. Es un libro en el que él dice que precisamente las ciudades que son escritas se convierten en ese contenedor sin fondo, ¿no? En ese emblema de la multiplicidad. Vamos a ver un pequeñito fragmento que aparece en esta primera parte, ¿no? de la película, donde bueno, pues surgen estas lecturas, ¿no? Desde el punto de vista de los espíritus, ¿no? De estos espíritus que van viajando, ¿no? por la ciudad, ¿no? sin ser visto, y tenemos a los dos ángeles protagonistas, ¿no? A Damiel y a Cassiel, que van tomando notas, ¿no? de los pensamientos, ¿no? De los acontecimientos cotidianos, y que bueno, pues en un momento dado se reúnen e intercambian impresiones. Vamos a verlo. Und? Sonnenaufgang 7:22 Uhr, Sonnenuntergang 16:28 Uhr, Mondaufgang 19:04 Uhr, Monduntergang, Wasserstand von Havel und Spree. Vor 20 Jahren stürzte ein sowjetischer Düsenjäger nahe der Spandauer Heerstraße in den Stößensee. Vor 50 Jahren war die Olympiade. Vor 200 Jahren überflog Nicolas François Blanchard die Stadt in einem Heißluftballon. Das haben die Flüchtlinge neulich auch getan. Und heute? In der Lilienthaler Chaussee ist einer gegangen, ist dann immer langsamer geworden und hat dann über die Schulter ins Leere geschaut. Im Postamt 44 hat einer, der heute Schluss machen will, auf all seine Abschiedsbriefe Sondermarken geklebt. Auf jeder eine andere. Und hat dann draußen auf dem Mariannenplatz mit einem amerikanischen Soldaten Englisch geredet. Zum ersten Mal seit seiner Schulzeit, und zwar fließend. In der Strafanstalt Plötzensee hat ein Häftling, bevor er mit dem Kopf gegen die Wand gerannt ist, jetzt gesagt. An der U-Bahn-Station Zoo rief der Beamte statt des Stationsnamens plötzlich das Feuerland aus. Schön. In den Rehbergen las ein alter Mann einem Kind aus der Odyssee vor. Und der kleine Zuhörer, der dabei ganz zu blinzeln aufhörte. Und du, was hast du zu erzählen? Eine Passantin, die mitten im Regen den Schirm zusammenklappte und sich nass werden ließ. Ein Schüler, der seinem Lehrer beschrieb, wie ein Farn aus der Erde wächst. Und der staunende Lehrer. Eine Blinde, die nach ihrer Uhr tastete, als sie mich spürte. Es ist herrlich, nur geistig zu leben und Tag für die Ewigkeit von den Leuten rein, was geistig ist, zu bezeugen. Aber manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ich möchte bei jedem Schritt oder Windstoß jetzt und jetzt sagen können. Und nicht wie immer seit je und in Ewigkeit.
sich an den freien Platz am Kartentisch setzen, begrüßt werden, auch bloß mit einem Nicken. Die ganze Zeit, wenn wir schon einmal mittaten, war es doch nur zum Schein. Haben uns im nächtlichen Ringkampf mit einem von denen zum Schein die Hüfte ausrenken lassen, haben zum Schein einen Fisch mitgefangen, haben zum Schein an den Tafeln gesessen, haben getrunken und gegessen zum Schein, haben uns Lämmerbraten und Wein aufwarten lassen, draußen bei den Zelten in der Wüste, nur zum Schein. Nicht, dass ich ja gleich ein Kind zeugen oder einen Baum pflanzen möchte. Aber es wäre doch schon etwas, beim Nachhausekommen nach einem langen Tag, wie Philipp Marlowe die Katze zu füttern. Fieber haben, schwarze Finger vom Zeitunglesen. Sich nicht immer nur am Geist begeistern, sondern endlich an einer Mahlzeit, einer Nackenlinie, einem Ohr. Lügen, wie gedruckt. Beim Gehen das Knochengerüst an sich mitgehen spüren. Endlich ahnen, statt immer alles zu wissen. Ach und oh und a und weh sagen können, statt ja und amen. Ja. Und sich einmal auch begeistern können am Bösen. Von den Passanten im Vorbeigehen, alle Dämonen der Erde auf sich übertragen und endlich hinaus in die Welt jagen. Ein Wilder sein. Oder endlich zu spüren, wie es ist, unter dem Tisch die Schuhe auszuziehen und die Zehen auszustrecken. Barfuß, so. Bueno, una de las escenas más bellas que recordaréis sucede dentro de la Biblioteca Nacional, donde está el poeta Homero, que ojea imágenes de este libro, ¿no?, de August Sander, El hombre del siglo XX, estableciendo así esa mirada nostálgica y antropológica que es El cielo sobre Berlín, y que además Wenders intercala, ¿no?, con imágenes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados americanos entran en la ciudad de Berlín. Y es que El cielo sobre Berlín es sobre todo, ¿no?, una película histórica basada, ¿no?, en la memoria. Este interés, además de Wenders, por la memoria, por las relaciones de las personas, ¿no?, con su entorno, se localizan además en el director japonés Yasuhiro Ozu, del que Wenders se declara un sincero admirador. No me voy a entretener mucho en Ozu porque luego esta tarde tenemos esa maravillosa mesa en línea que tenemos muchas ganas de escuchar, pero que el propio Wenders, si os acordáis, pues realizó un viaje a Japón intentando hacer un diario filmado, ¿no?, buscando las huellas de Ozu, que es precisamente la película Tokyo Ga, ¿no?, de 1985, ¿no? Y, por ejemplo, en esta película, en Cuentos de Tokio, del año 1953, ¿no?, Ozu aquí establece también esa memoria, ¿no?, hacia la inmediata posguerra japonesa, ¿no? Sobre todo se centra en la clase media, ¿no?, que vive en estas zonas suburbanas, ¿no? Y es que Cuentos de Tokio, pues al final es la historia, ¿no?, de estos personajes desarraigados, nómadas, todo ello contado de esta manera lenta, ¿no?, de planos fijos, con la cámara a la altura del tatami japonés, ¿no? Un poco es un cine pues cargado precisamente de silencios, de miradas, ¿no?, de múltiples significados. Y aquí Wenders pues descubrió en Ozu este parentesco, ¿no?, en la manera en la que él quería representar las cosas, ¿no? Es además esta idea de ver y mirar, ¿no?, el paisaje oriental, que en este caso se aleja, ¿no?, en cierta manera de nuestra manera occidental, ¿no?, el cual pues intenta dar significado, ¿no?, a como esa prolongación, ¿no?, de los estados de ánimo de sus personajes, ¿no? Recordaba que aquí el año pasado hablabais precisamente de Luis Patiño,
que es un director muy interesante con esa idea al mismo tiempo de la contemplación, donde jugamos también con el tiempo, ¿no? del espectador, ¿no? Y es que Ozu realmente trabaja, ¿no? sobre esas relaciones diarias entre las personas y pone de manifiesto precisamente la importancia, ¿no? de lo cotidiano. Por eso las películas de Ozu realmente carecen de intriga, ¿no? Y finalizan donde comienzan, ¿no? Es muy bonita esta idea que parece que los personajes se han quedado en esa bobina dando vueltas eternamente, ¿no? Inmersos en sus propias historias, porque ahí es donde realmente en esos pequeñitos trozos, como vengo apuntando, ¿no? donde realmente se conforma, ¿no? la identidad cotidiana, ¿no? reconstruida, ¿no? a través de todos esos pequeños cuadraditos o fragmentadamente, ¿no? Y es que, pues como decíamos, ¿no? el problema reside en que muchas veces tenemos que situar a la persona en su contexto, en su entorno, porque la identidad solamente puede ser comprendida a partir de este, ¿no? y a través de una serie de interrelaciones sociales, ¿no? Bajo esta idea, yo trabajé, ¿no? algunos cineastas y me voy a parar un momentito en hablar de estas dos películas, Smoke y Blue in the Face, que son del año 1995, y en la forma en la que ambas construyen, ¿no? a la persona precisamente en su contexto, ¿no? situándolo por un lado fragmentariamente, pero también que ilustran eficazmente, ¿no? esa particularidad diacrónica, sincrónica, ¿no? de toda microhistoria, ¿no? Y es que aquí efectivamente todos estos personajes también van viajando, ¿no? explorando la ciudad, ¿no? ilustrando esa compleja, ¿no? reconstrucción dentro, pues, de una serie de azares, conflictos, encuentros, desencuentros, etcétera, o si cogemos una vez más las tesis Foucaultianas, diríamos microazares, microconflictos, microcontextos, ¿no? etcétera. Vamos a ver un pequeñito fragmento también, ¿no? Vamos a ver por un lado uno de los proyectos fotográficos que a mí me resultaron más interesantes para abordar el imaginario, ¿no? y la poética de lo cotidiano. No sé si recordáis un poquito esta película, que todos seguro que lo habéis visto. Está basada en la compañía cigarrera de Brooklyn, cuyo dependiente Obi Green, ¿no? que está interpretado por Harvey Keitel, ¿no? que es secundado además por otros tantos personajes, como por ejemplo Paul Benjamin, que es el novelista, podríamos decir un alter ego, ¿no? del propio Paul Auster. Y hay un momento en la película en el que Ogi, recordaréis, que le enseña, ¿no? su proyecto fotográfico a Paul, ¿no? y que para nosotros, pues estudiando, digamos, lo cotidiano en el arte, ¿no? y también el arte de lo cotidiano, pues tiene una connotación documental muy interesante, ¿no? Además, la fotografía, que me vais a perdonar, pero me voy a detener un poco también en este medio de expresión, pues aquí realmente es muy interesante para nosotros, ¿no? como esa crónica de lo cotidiano, con esa manera del registro visual, ¿no? a través de múltiples eventos, paisajes, efemérides, ¿no? podemos decir, de la vida social. Vamos a verlo un momentito. Boys and me were just having a philosophical discussion about women and cigars. Yeah, well, I suppose that all goes back to Queen Elizabeth. Queen of England? Yeah, not Elizabeth II, Elizabeth I. Did you ever hear of Sir Walter Raleigh? Yeah, sure. That's the guy who threw his cloak down over that puddle. I used to smoke Raleigh cigarettes. Yeah, they came with a free gift coupon in every pack. That's the man. Well, Raleigh was the person who introduced tobacco in England. And since he was a favorite of the Queen's, Queen Bessie used to call her, smoking caught on as a fashion at court. I'm sure old Bess must have shared a stogie or two with Sir Walter. Once,
He made a bet with her that he could measure the weight of smoke. You mean weigh smoke? Exactly. Weigh smoke. Can't do that. That's like weighing air. I admit it's strange. It's almost like weighing someone's soul. But Sir Walter was a clever guy. First, he took an unsmoked cigar and he put it on a balance and weighed it. Then he lit up. He smoked the cigar, carefully tapping the ashes into the balance pan. When he was finished, he put the butt into the pan along with the ashes and weighed what was there. Then he subtracted that number from the original weight of the unsmoked cigar. The difference was the weight of the smoke. They were all the same. That's right. Well, the 4,000 pictures are the same place. The corner of 3rd Street and 7th Avenue at 8 o'clock in the morning. 4,000 straight days in all kinds of weather. That's why I can never take a vacation. I gotta be in my spot every morning at the same time. Every morning in the same spot at the same time. I've never seen anything like this. It's my project. What you'd call my life's work. Amazing. I'm not sure I get it, though. I mean, what was it that gave you the idea to do this project? I don't know. It just came to me. It's my corner, after all. I mean, it's just one little part of the world, but things take place there, too, just like everywhere else. It's a record of my little spot. It's kind of overwhelming. You'll never get it if you don't slow down, my friend. What do you mean? I mean, you're going too fast. You're hardly even looking at the pictures. They're all the same. They're all the same, but each one is different from every other one. You got your bright mornings and your dark mornings. You got your summer light and your autumn light. You got your weekdays and your weekends. You got your people in overcoats and galoshes, and you got your people in T-shirts and shorts. Sometimes the same people, sometimes different ones. Sometimes the different ones become the same, and the same ones disappear. The earth revolves around the sun, and every day the light from the sun hits the earth at a different angle. Slow down, huh? That's what I recommend. You know how it is. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Time creeps on its petty pace.
en estos dos fragmentos podemos ver efectivamente lo que comentábamos, ¿no? Cómo debemos ir al detalle de las cosas, ¿no? Cómo los microaspectos del mundo, ¿no? Pues pasan a ser cognoscibles, ¿no? Blue in the Face, que podríamos decir que es como una especie, ¿no?, de segunda parte, ¿no?, de Smoke. Aquí recuperamos el personaje de Oggy, ¿no?, incorporando otros muchos, ¿no?, que rodean a su estanco, ¿no?, y al barrio de Brooklyn. Aquí, pues, por ejemplo, participan actores, músicos, escritores, ¿no?, como Lou Reed, como Madonna, como Jim Jarmusch, como Michael J. Fox, y que, bueno, pues también van apareciendo, ¿no?, otros residentes, otros personajes de Brooklyn, ¿no?, dándonos datos que parecen informes protoetnográficos, ¿no? Vamos a ver también algunos de los fragmentos, ¿no?, de estos personajes y cómo se van sucediendo, ¿no?, todas estas entrevistas, y si queréis, bueno, luego lo comentamos un momentito. I think one of the reasons I live in New York is because I know my way around New York. I don't know my way around Paris. I don't know my way around Denver. I don't know my way around Maui. I don't know my way around Toronto, etc. So it's almost by default. I don't know very many people who live in New York who don't also say, but I'm leaving. And I've been thinking of leaving for 35 years now. I'm almost ready. Last summer, there was a stretch of a couple of weeks when everywhere I turned, everyone seemed to be going nuts. I mean, it's crazy enough living in Brooklyn in the first place. But so many weird little things kept popping up at once. They all kind of got scrambled together in my head. I doubt that any of it makes sense anymore. But this is how I remember it. I'm scared in my own apartment. I'm scared 24 hours a day, but not necessarily in New York. I actually feel pretty comfortable in New York. I get scared like in Sweden. You know, it's kind of empty. They're all drunk. Everything works. If you stop at a stoplight and don't turn your engine off, people come over and talk to you about it. You go to the medicine cabinet and open it up, and there'll be a little poster saying, in case of suicide, call. You turn on the TV, there's an ear operation. These things scare me. New York, no. There are 2.3 million people living in Brooklyn. There are 90 different ethnic groups, 32,000 businesses, and 1,500 churches, synagogues, and mosques in Brooklyn. There were 30,973 robberies, 14,596 felonious assaults, and 720 murders committed in Brooklyn last year. I couldn't have been unhappier than the 8 years I spent growing up in Brooklyn. But I say that not having realized what it would then be like being on Long Island, which was infinitely worse. And if there was probably a childhood trauma that I had other than the Dodgers leaving Brooklyn, which, if you think about it, is a reason why some of us are imbued with a cynicism that we never recovered from. Obviously, you're not a Mets fan, and you can't possibly be a Yankee fan. So baseball is eliminated from your life because of being born in Brooklyn. You cared about the Dodgers as a kid? Very much. I don't know why. I don't like baseball. But, of course, maybe I don't like baseball because the Dodgers aren't here anymore. And these days, if you said the Dodgers, no one knows what you're talking about. They think you're talking about Los Angeles. And I don't mean the Los Angeles Dodgers. But Long Island was terrible. Absolutely terrible. I mean, at least Brooklyn, you could walk around. Yes, I'm smoking cigarettes, and many of my friends have died of it. On the other hand, while I am smoking cigarettes, I am not downing a bottle of scotch.
in 15 minutes. So looked at from that point of view, it's a health tool. I can't remember the first time I had a cigarette. I can remember the first time I had a thing. Well, you would know because you're from Brooklyn, called a punk. Do you remember a punk? Punk was this long green piece of wood. It was a slim piece of wood, this big, dyed green, with God knows what caked on it, about 3 inches down all the way to the end. And you lit it and pretended to smoke it. Of course, you couldn't inhale it because it's solid wood. And you'd walk around with it. And it was called a punk. Am I right? That I can remember. When that turned into an actual Marlboro, I honestly don't recall. It, along with most of my childhood memories, are not available to me. My childhood was so unpleasant that I absolutely don't remember anything, I think, before age 31. Tom. Yeah. Pete. Peter? Peter Maloney? Peter Maloney. Oh, my God. Tommy. Oh, shit. Tommy. Come on. Fetchinamimi. Nah. That's right. Finelli. Finelli. Tommy Finelli. Peter Maloney, Midwood High. Right. Double A+ in algebra. Yeah. You're the guy that wiped out the curve. How you been, man? How you been? I'm good. How you been? I'm good, yeah. How you been? I went to Harvard. Got my BA at Harvard. Went to Yale and PhD in interdisciplinary studies, philosophy, and biology. And then, yeah. So what do you, this is your place? Yeah, it's my place. Yeah, It's still in the neighborhood. Yeah, I love the neighborhood, you know. Yeah, wow. Hey, Tom, you mind if I sit down? No. Thanks. That's great. My glasses represent probably the future of glasses for a certain segment of the population. I've approached, I went to the patent office first about my glasses, and that was because, let me explain what the glasses are. The glasses only have lenses on top. I went to a space shuttle launch, and as the shuttle was taking off, and I could put binoculars right in, straight through my frames, because there's no lenses there. So the space scientists were all huddled around me. How can I get a pair of glasses like that? How can I get a pair of glasses like that? That's, because they're all standing there with those tacky little strings around their neck with glasses hanging, or they've got them on their bald heads. Or I'll be in a restaurant, and when I go to read the menu, I flip the lenses up, and people come over and say, how can I get a pair of glasses that do that? So I saw what my future was, that perhaps my future lay in eyeglass frame manufacturing, or being sponsored by a frame manufacturer. And I was going to call it Lose Views. Bueno, perdonar que ha sido un fragmento un poquito más largo, pero podíamos ver todo el proceso de la entrevista y precisamente por qué las narrativas son tan interesantes para nosotros, ¿no? Para hacer luego investigación, porque aquí podemos trabajar ya con muchas categorías de análisis, ¿no? Por un lado podemos hablar de las vivencias personales, ¿no? de este personaje, podemos hablar también de su memoria, de su juventud, de su sentido de permanencia, de su percepción, de sus hábitos de consumo, etcétera, ¿no? Y siempre son muy interesantes para nosotros. Bueno, y en todo este viaje que estáis haciendo conmigo, ¿no? Tratando de descubrir un poquito el sentido del arte, de lo cotidiano, ¿no? Tanto a través de su poética, ¿no? Como de su imaginario, pues también es importante para nosotros, ¿no? Hablar de la fotografía como esta crónica, podemos decir, ¿no? Este acercamiento a múltiples realidades, ¿no? Socioculturales y que, bueno, pues se van superponiendo, ¿no? A este concepto de lo cotidiano, ¿no? La fotografía, como hemos visto además en ese fragmento en la película Smoke, pues realmente aquí ya entraríamos dentro del discurso, ¿no? de lo cotidiano, ¿no? Y además la fotografía, desde su surgimiento en el siglo XIX, ¿no? Lo que algunos llaman el precine, ¿no? Porque si decimos que el tiempo es la articulación discursiva del cine, pues la fotografía realmente es su sustancia expresiva, ¿no? Y bueno, pues gracias a la fotografía, pues como decíamos, el mundo
se nos volvió familiar, ¿no? Pudimos tener un mayor conocimiento, ¿no? de las distintas realidades que hasta aquel momento solo se transmitían pues, a través de la comunicación verbal o escrita, ¿no? O pictórica, y junto con el desarrollo de la industria gráfica, pues realmente la fotografía instauró, ¿no? un nuevo conocimiento, ¿no? de la realidad e inició un proceso también de aprendizaje, digamos, exponencial y accesible, ¿no? hacia todos estos distintos niveles contextuales, ¿no? tanto históricos como socioculturales, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de su extensa popularización, ¿no? a mediados del siglo XIX, pues poco a poco estamos llegando y hemos llegado a un mundo cada vez más documentado, más portátil, más ilustrado, porque bueno, la fotografía es ciencia, es arte, es mercancía, es conocimiento, y no entro ya en aspectos más actuales, donde algunos autores como Fontcuberta hablan directamente ya de posfotografía, porque hemos llegado ya a un nivel en redes sociales de sobreabundancia de imágenes, ¿no? Me voy a quedar un poquito más con un análisis un poquito más simple, quizá, en el que bueno, pues vamos a hablar efectivamente de esta idea de fotógrafos como cronistas de lo contemporáneo, como por ejemplo Martin Parr, efectivamente, que seguro que todos conocéis su trabajo, o Philippe Lorca-di-Corsia, que también es un fotógrafo fantástico, ¿no? Porque realmente es lo que decimos siempre, ¿no? que las fotografías, al fin de cuentas, son instancias narrativas, ¿no? A partir de la década de los años 1970, donde yo ya me centré un poquito más en todo este documentalismo, ¿no? donde bueno, muchos artistas incluso bueno, pues empezaron a utilizar, ¿no? el medio fotográfico para sus creaciones, ¿no? Y mientras algunos abogaron por esta impersonalidad, ¿no? de la fotografía, donde se supone que el fotógrafo pues, tiene que ser absolutamente neutral, otros, como veremos por ejemplo también con el trabajo de Bill Owens, pues al contrario, ¿no? reivindicaron la experiencia y la subjetividad personal como el único modo de poder acercarse, ¿no? a estas múltiples realidades, ¿no? Aquí realmente la fotografía era donde plasmaban y proyectaban, ¿no? sus propias vivencias personales, ¿no? O con obras como por ejemplo, si conocéis a Gillian Werin, que es una artista multidisciplinar, que es muy interesante todo el trabajo que hace y cómo se acerca, ¿no? a este microcosmos, a este paisaje urbano, ¿no? donde cada autor pues efectivamente se sentía identificado, ¿no? con un barrio concreto, con una subcultura específica, ¿no? o con distintas formas de ver y de sentir, ¿no? Hablabais también en las jornadas del año pasado de precisamente la artista multidisciplinar Sharon Lockhart, que efectivamente son artistas que se sumergen durante largos periodos de tiempo, ¿no? para hacer sus investigaciones, y yo en este caso os he traído la obra de Bill Owens, que es un artista interesantísimo que hizo a partir de la década de los 70, hizo este proyecto, ¿no? de Suburbia, que está muy bien. Por ejemplo, estas dos imágenes que inician el libro de Suburbia, ¿no? donde vemos aquí todos estos suburbios precisamente norteamericanos, ¿no? todos estos ramales de casas y casas que se alejan, ¿no? y que vemos en esta planificación urbanística, ¿no? además ese estandarte norteamericano por excelencia, ¿no? que es el vehículo privado, ¿no? y el automóvil, ¿no? Él además pues, hizo fotografías también de interiores, ¿no? en todo este trabajo de investigación, en el que bueno, pues, interactúa, ¿no? con las personas retratadas, no solo de una manera visual, sino también a través de los comentarios, ¿no? y de los testimonios de estas personas, o fotografías como por ejemplo de este estilo que también os he traído, donde podemos ver aquí la fotografía Tupperware Party, ¿no? que además es en los 70 precisamente, que son los años de inicios, ¿no? de los movimientos feministas, ¿no? cómo se hacían estas reuniones entre mujeres, todavía perpetuando, ¿no? los estándares clásicos femeninos, ¿no? de economía doméstica y socialización,
o por ejemplo las consabidas o los espacios de ocio, ¿no? Como las consabidas barbacoas, donde aquí tenemos el componente de género masculino, que es el encargado de propiamente de cocinar la carne, que además se viste apropiadamente para la ocasión, ¿no? Mientras que a lo mejor pues, la mujer tiene una posición más subsidiaria, ¿no? Aquí la alimentación realmente es un campo también de investigación muy interesante, ¿no? Tiene una eficacia simbólica, ¿no? Como diría Irving Goffman, como una metáfora, ¿no? También de la vida, y que representa también, ¿no? La pertenencia a distintos grupos sociales, pero tampoco me voy a alargar en esto porque es también un tema muy extenso, ¿no? Bueno, Owens en definitiva pues captura con su cámara. Os aconsejo, además en internet podéis ver muchísimas de sus imágenes que están muy bien, y cómo captura pues todos estos mundos en los que mezcla el mundo infantil con el mundo adulto, pero también habla de la familia, del matrimonio, de su sentido contractual, del compromiso, de la constancia, ¿no? De la organización, y bueno, pues en definitiva, ¿no? Es plasmar un poquito esa sustentación, como decíamos, política y social, ¿no? de la persona contemporánea, ¿no? También en la década de los 80, bueno, pues tenemos todos estos nuevos, ¿no? subjetivismos documentales, ¿no? Aquí ya la subjetividad del fotógrafo que toma plena conciencia, ¿no? de asuntos claramente sociales, y tiene mucho que ver en el arte contemporáneo, ¿no? con esta idea de la reescritura, de la fabricación. No se trata tanto de hacer como de coleccionar, ¿verdad? Como de seleccionar. El artista es un acumulador, ¿no? Y aquí, bueno, pues buena parte de la fotografía que se realizó durante estas décadas y todavía ahora en la actualidad, ¿no? Pues retomamos esta idea, ¿no? de los cronistas, estas realidades en plural, pues como estas imágenes que os traigo de William Eggleston, donde aquí también pues tenemos otras categorías de análisis como el color, etcétera, pero que realmente es un fotógrafo muy interesante, ¿no? Porque él realmente resalta lo extraordinario frente a lo cotidiano, o estas otras series de Nicholas Nixon, que no sé si conocéis a este magnífico fotógrafo que durante 40 años ha estado fotografiando a su mujer y a sus hermanas, también en esta idea del álbum familiar, digamos, del paso del tiempo, ¿no? Hablabais además en las jornadas del año pasado la importancia, ¿no? del tiempo en este sentido, o esta fotógrafa que es una de mis favoritas, que seguro que conocéis, Nal Goldin. Es una fotógrafa muy interesante, ¿no? Y que construye efectivamente su propia realidad a partir de su cotidianidad, ¿no? Vamos a ver un pequeñito fragmento de su trabajo. When I was 15, I went to a school that was based on Summerhill in England, which is a free school where there are no classes. Most of the students were thrown out of normal schools. We ran around naked and we had sex and we learned social skills. And I immediately became obsessed with taking pictures. So I became pretty much the school photographer. My first subject was David Armstrong, who's still my best friend some 30 years later. David had started to do drag he was dressing as a woman. He looked like a woman anyway. And through him, I met a whole community of drag queens. So about 8 months out of school, I started living with these drag queens. This was the early 70s in Boston. At this time, the queens couldn't work. They couldn't go out during the daytime. So we lived a nocturnal existence. And we went to the same bar the other side every single night. And I was the bar photographer. The bar was run by the mafia, but they liked me and they let me photograph all the time. And I took the pictures to the drugstore. I didn't have a darkroom, so they came back as little snapshots. And then the queens would make piles to see who had the most pictures of them. And my work was all about homage
because I thought they were the most beautiful people I'd ever met in my life. I knew from a very early age that what I saw on television had nothing to do with real life, so I wanted to make a record of real life. And that psychological need included having my camera with me all times and recording every aspect of my life and the life of my friends. Bueno, de los años 90 os he traído este otro ejemplo para que tengáis también varios ejemplos. Por ejemplo, en esta obra de Richard Billingham, que fotografió también durante varios años a su familia, a su padre Ray, a su madre, a su hermano Jason, y que en el año 2018, por traeros algo también un poquito más reciente, dirigió por primera vez este largometraje, Ray Leith, pues basada precisamente, ¿no?, en sus vivencias cotidianas y en su infancia, y cómo, bueno, pues transmite, ¿no?, todo este realismo social británico que podríamos llamar así, ¿no? Y bueno, pues continuando con esta idea y todas estas dualidades existentes, ¿no?, entre la realidad y la ficción, también aquí entraba una categoría bastante importante, ¿no?, entre el entorno y el artificio, que es realmente lo público y lo privado, ¿no? Y es que estamos viendo pues que efectivamente, ¿no?, la vida de las personas se nos forma a base de toda esta serie de fragmentos, ¿no?, de cuadraditos, de episodios, ¿no?, que se van relatando y reconstruyendo. Y en este sentido, bueno, pues era muy interesante también la obra de Sophie Calle, que no sé si la conocéis, como por ejemplo esta que os traigo, Los Durmientes, que es una artista muy interesante que ha hecho realmente de su vida y de su trabajo una obra constante, ¿no? Y que, bueno, pues obras como esta, como Los Durmientes o el Detective, ¿no?, The Shadow, o Suite Veneciana también, que son unas obras que están muy bien y que además en este caso en la obra El Detective es una performance que ella hizo durante todo un día y que le pidió expresamente a su madre que contratara a un detective para que la siguiera durante todo un día y documentase todos sus pasos y todo lo que iba haciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí vemos que es muy interesante, ¿no?, ese relato cotidiano también de su experiencia, tanto la vivida como la relatada, como la real, como la ficticia, ¿no? Y bueno, también un poquito, os he traído muy poquito, pero era también ineludible hablar del videoarte, ¿no?, que también construye todo este concepto de lo cotidiano, sobre todo a partir de los años 60, ¿no?, cuando surge este medio artístico, que bueno, pues aquí hay una deuda muy grande con ya conocéis a Pike y a Bostel, ¿no?, o autores como Andy Warhol o Jonas Mikas, o directamente Marina Abramovic o el conocidísimo Bill Viola, ¿no? El videoarte pues comienza a ser utilizado también como soporte documental, ¿no?, de todas estas acciones, de todos estos happenings, de todas estas performances, ¿no?, de los años 60 y 70 y también a partir de ahí hasta la actualidad, ¿no?, que realizaban con o sin la participación del público, ¿no? Y que, bueno, pues estas tendencias además compartirán, ¿no?, este intercambio multidisciplinar hacia la entrada de todas estas nuevas formas, ¿no?, y estos medios de expresión en el arte, y que tienen mucho que ver también, como hablabais el año pasado, de la tecnología, ¿no?, y de su reproducibilidad técnica, ¿no? Y aquí, bueno, pues es también bastante interesante para nosotros, ¿no? Vídeos que, como veis, se alejan mucho de esa producción y de esa mirada rápida que también comentabais, ¿no?, del mundo TikTok y que realmente aquí el espectador, ¿no?, tenemos que acompañar también al artista y a la acción, ¿no? Y bueno, pues para ir así terminando, no podíamos dejar de nombrar, ¿no?, este sentido del arte de lo cotidiano también en el cine documental, ¿no?, que también es un aspecto para nosotros muy importante, sobre todo este cine, digamos, de espíritu vanguardista de los años 60, que legitima a su vez la entrada hacia otros nuevos movimientos, ¿no?, renovadores, como el direct cinema o el cinema verité, ¿no?,
que reflexionan sobre el autor y sobre las formas de apelación, ¿no?, en esta construcción narrativa de lo cotidiano. Aquí hay dos autores que me parecían bastante interesantes de mencionar, que son Chris Marker y Agnès Varda. Y como, bueno, en el caso, por ejemplo, de Marker, como pues efectivamente, ¿no?, todos estos fragmentos documentales o los collages, ¿no?, que realmente va intercalando en todos estos relatos de ficción, ¿no?, y que sirven pues para confeccionarle precisamente un sentimiento de verosimilitud. Seguro que todos recordáis la Sans Soleil del año 1982, que narra este viaje, ¿no?, desde la ciudad de Tokio, y de allí nos va llevando hacia otras ciudades del mundo, ¿no? Y podríamos decir que es una no ficción ficcionada, ¿no?, realmente, donde aquí este viajero, ¿no?, este viajero desconocido, ¿no?, este Marker, supuestamente cumple esta doble función, ¿no?, de enviarle cartas, ¿no?, a la narradora y de ir proporcionando todas estas imágenes que va incorporando, ¿no?, a Sans Soleil, ¿no? Y es otra vez más la idea del viajero, del letrista, ¿no?, del cameraman, que es una palabra que siempre me ha gustado mucho y que, bueno, pues cuya identidad pues desconocemos, ¿no?, hasta prácticamente todo el final de la película, ¿no? Y esta construcción, ¿no?, en forma de collage, ¿no?, lleno de fragmentos y de repeticiones, ¿no?, pues como efectivamente si se tratara de una espiral, ¿no? Y lo que precisamente le da este carácter de documento es esa domesticidad, ¿no?, que proporciona Marker en todo su trabajo y en todas las cartas que va realizando, ¿no? Y también, bueno, pues para mencionar a Agnès Varda, esta película que seguro que todos conocéis, que es Los espigadores y la espigadora, que fue una película documental que hizo en el año 2000, que también para nosotros pues es muy interesante, ¿no?, como ella precisamente le da protagonismo, ¿no?, a todos estos objetos de consumo, ¿no?, en los que nos estamos sometidos diariamente, ¿no?, y en los que la cineasta recapacita sobre esta figura, ¿no?, del espigador que se agachaba y recogía, ¿no?, los restos que se encontraban en el campo, y que ahora podemos decir que es ese espigador moderno, ¿no?, que también transita la ciudad, ¿no?, recogiendo todos estos objetos. Y está muy bien porque en un momento determinado ella habla también del artista espigador, ¿no?, lo que decíamos antes, ¿no?, que los artistas contemporáneos son más bien acumuladores, ¿no?, seleccionan aquellos objetos que les interesan, ¿no?, para sus propias creaciones. Bueno, y como conclusión final, en este viaje, ¿no?, que hemos ido realizando, hablando un poquito del arte de lo cotidiano, pero también de lo cotidiano en el arte, ¿no?, que ya veis que es una empresa difícilmente abarcable. No existe un único sistema de representación, como no existe una única realidad, ¿no?, y realmente el concepto de lo cotidiano, así como su imaginario y su poética, pues bueno, lo hemos intentado, ¿no?, ejemplificar a través de varios autores que se han preguntado en algún momento de sus vidas y de su trabajo, pues efectivamente cuestiones relacionadas con la persona, con la ciudad, con la identidad, con la comunicación, con el otro, con la familia, ¿no? Y es que pues realmente toda imagen es un hecho cultural, es un acto comunicativo, ¿no? Y bueno, pues en este caso finalizo donde empezasteis el año pasado. Voy a hacer yo también una espiral aquí de tiempo en el que, bueno, pues desde el comienzo, ¿no?, de este cinematógrafo, donde los hermanos Lumière pues se preocuparon efectivamente porque sus equipos fueran cada vez más portátiles, pues para poder trabajar, ¿no?, precisamente sobre distintos terrenos, para hacer estas pequeñas peliculitas, ¿no?, que eran viajes o reflejos de la vida cotidiana y donde la ciudad y sus gentes pues adquieren un rápido protagonismo, ¿no?, bien por los movimientos migratorios, por el surgimiento del
del ferrocarril, la revolución industrial, ¿no? Todas las transformaciones urbanísticas y todos estos cambios de vida, ¿no? Y todo ello, bueno, pues lo hemos intentado enmarcar, ¿no? En una serie de espacios, de lugares y de tiempos, ¿no? Que en este entramado social complejo, difuso, difícil de unificar y reconstruir, precisamente porque debemos de fijarnos en lo particular, ¿no? Para poder escribir y reconstruir lo cotidiano, con lo cual, bueno, pues la hipótesis, digamos, con la que iniciaba toda esta trayectoria, ¿no? Lo cotidiano como una pieza situada realmente entre nuestros entornos y nuestros artificios, pues nos hace pensar que efectivamente pues existen tantas vidas con sentidos diferentes y que se fundamentan, ¿no? Sobre todo en cómo nos construimos y nos relatamos a nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta mañana. Perdón, un placer explicar a la niña, la verdad, un masaje cerebral muy guay. Queremos pasar ahora un turno por si queréis hacer alguna pregunta. Después hemos preparado también un escenario para la intervención de Daniela y de Andrea. Entonces podéis tomar ahí convidados pues, a un café o a una infusión. Pero primero, si alguien tiene alguna duda, quiere hablar con Nieves. Tenemos ahí también su libro. ¿Alguna cuestión? Me preguntaría por el trabajo previo de investigación previo al libro, me refiero Sí. por la tesis, porque creo que es muy difícil llegar a ese objeto de estudio. Sí. Y como decías, es un tema inabarcable. Entonces, ¿cómo llegaste a delimitar ya por esos años o Sí. unos autores, ¿no? Ese vínculo entre cine y fotografía? ¿Cómo llegaste a marcar el terreno de juego para luego que llegara a ese número de páginas concreto? Pues sí, la verdad es que fue un poquito complicado, sobre todo que, bueno, ya sabéis que las tesis doctorales, uno de los problemas que tienen es que tienen unos requerimientos un poco academicistas, ¿no? En este sentido, con lo cual efectivamente pues había que plantear una hipótesis de partida, unos objetivos de investigación y la metodología, pues efectivamente me vi obligada a que fuera una metodología un tanto histórica en el sentido de hacer un acotamiento de unas décadas en concreto en las que me podía centrar, por un lado, en un estilo fotográfico que me interesaba y por otro lado también pues en unos cineastas que me interesaban, ¿no? Y que toda esa temática de lo cotidiano pues se adecuaba un poco, pero efectivamente tuve que poner un principio y un final porque era absolutamente inabarcable, ¿no? Esto nos pasa mucho, ¿no? Cuando hacemos investigación digamos documental o investigación más cualitativa, pues que es una investigación más inductiva, vas un poco descubriendo cosas, ¿no? A lo largo del proceso, porque realmente tiene un carácter muy procesual, pues sí, me di cuenta que tenía que acotar mucho las temáticas, hacer categorías de análisis muy concretas, por ejemplo, pues centrarme efectivamente en la ciudad o centrarme en la familia o centrarme en ciertas categorías de análisis que fueran un poquito más abarcables, ¿no? Porque si no se hacía absolutamente enorme. Pero sí, efectivamente fue un poquito complicado. Y luego, además, establecer esta hipótesis entre el entorno y el artificio, también como que lo cotidiano efectivamente es algo invisible, es algo que hay que construir, que hay que representar, que tiene que poder ser representado y el cine ahí, pues en su narrativa, a mí me resultó también un camino muy interesante, sobre todo porque el programa de doctorado, donde yo hice la tesis doctoral en Valladolid, era un programa de cine, o sea que realmente me veía también con esa obligación. Pero bueno, sé que he introducido mucho fotografía porque también son unas instancias narrativas muy interesantes y también hay artistas que son investigadores de su tiempo, de su época y que han establecido series para nosotros de estudio que realmente en esta temática de lo cotidiano pues están muy bien. Pero bueno, gracias por la pregunta.
Pois como dicía, tedes aí un café, se queredes, e ás 12:30 é cando comeza a de Andrea e Daniel. Muchas gracias.